que todos viviremos en algún momento de la vida o a lo largo de la vida es el duelo. Este proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, ya sean de algún familiar cercano, de algún amigo, de parejas o pérdidas en el trabajo, etc. Vamos a entender qué pasa en esta etapa concreta de la vida por la que todos pasamos, lamentablemente, incluso siendo niños. Nos acompaña un experto muy prestigiado, es el doctor Gerardo Mora, psicoterapeuta y psicoanalista, al que nos encanta tener en este espacio de entrevista especial de Guía a tu Cuerpo, porque en realidad, doctor, usted sí nos guía, nos da muchísimos tips, aportes para saber cómo vivir mejor y alcanzar el bienestar, que es lo que todos queremos. ¿Qué es el duelo? Creo que hablar del duelo, Isa, nos implica hablar de los duelos, en realidad, porque no hay un solo tipo de duelo. Podemos pensar desde el punto de vista psicológico que tenemos un montón de elementos que de pronto nos conllevan pérdidas. La vida en sí misma está cargada de pérdidas, ya lo decías hace un momento, desde que somos niños, quizá desde que nacemos, perdemos el vientre de nuestra madre, quizá cuando aprendemos a hablar, claro, perdemos de pronto lo que no decimos con palabras. Entonces creo que cada etapa de nuestra vida está llena de pérdidas y por lo tanto creo que más de uno de los que nos están viendo en este momento habrá vivido alguno. Doctor Mora, y cuando uno está atravesando por el duelo, ¿qué es lo más común que nosotros sintamos? Creo que depende del tipo de pérdida, va a ser el tipo de duelo que vivamos. Por ejemplo, si es la pérdida de un familiar muy allegado, incluso de un hijo, del papá, la mamá, claro. ¿Qué se siente? Tendríamos que ver justamente la reacción que tiene esa persona. Lo primero que es natural sentir es dolor, después el desconcierto, y desde luego hay una especie como de obnubilación. ¿Qué quiero decir con obnubilación? Como si no supiéramos muy bien qué está pasando. La gente lo que refiere justamente en las sesiones de psicoterapia o en la plática cotidiana es que de pronto están en la escena pero no la registran en la mente. Ese es un mecanismo de defensa donde haz de cuenta, Isa, que lo que hacemos es que nos desfragmentamos de nosotros o nos despersonalizamos. Es decir, que nuestra mente está captando todos los estímulos, pero no alcanzamos justamente a procesarlos en nuestro cerebro, en nuestra psique, y desde luego hay una distancia del dolor, porque cuando estamos ante tanto dolor, lo que la mente en automático tiene que hacer es negar lo que está pasando. Y esa es la primera etapa del duelo. Hay varias etapas, tengo entendido, ¿no? Desde el modelo clásico de entender el duelo, que es el modelo que conocemos de Kubler-Ross, es una psicóloga y psicoanalista que en 1969, Isa, habló justamente de las etapas del duelo. Son las que se conocen comúnmente en la psicología y en la vida cotidiana. Creo que podríamos pensar dos cosas sobre esta teoría, que es cierta, que todos atravesamos etapas, pero también es verdad que todos somos activos en el proceso del duelo. No es que una persona vaya a transitar inexorablemente por todas estas etapas, sino que hay personas que tienen que buscar respuestas o formas para poder solventar este tipo de cuestiones. O sea, no todos pasamos las etapas del duelo. Tú puedes pasar de la negación a la aceptación, a lo mejor, aceptación, o a la ira, y nunca haber pasado por la negación. Por eso hay duelos tan complicados, porque hay personas que de pronto cuando están viviendo una pérdida, lo que se quedan es con una sensación de dolor, de desconcierto, como decíamos, pero también de mucho enojo. Fíjate que casi nadie habla, Isa, de los duelos que implican enojo o de los duelos que implican culpa, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí. Interesantísimo ese tema. Y los duelos siempre ocurren cuando pierdes a un familiar, un trabajo, pierdes algo, o se dan en otros escenarios. Yo creo que se dan en otros escenarios. Es muy cierto lo que dices. ¿En qué sentido? En que hay personas que no se dan cuenta que tuvieron una pérdida y al no darse cuenta que tuvieron la pérdida, siguen viviendo su vida cotidiana como si nada hubiera pasado, y en el momento justo y preciso en que la vida nos somete a alguna situación donde ya no podemos de pronto hacer frente a esa fachada o a esa máscara, es cuando se resquebraja algo. Cuando eres niño, ¿qué tipos de duelos vives? Por ejemplo, si pierdes el peluche con el que duermes por la noche, bueno, hay duelos peores, ¿no? Perder a la mamá o al papá, pero también ese es un duelo importante, o incluso la maestra que deja la escuela y se va a otra escuela, ya perdiste a la maestra o al amiguito que se trasladó de escuela, también son duelos importantes cuando eres niño. Claro, y yo diría que son los que nos merecen el máximo de los respetos, Isa, porque
como somos adultos y pensamos con mente de adulto, nunca pensamos que los niños están viviendo sus propios procesos de duelo y de pérdida. Y eso implica desde luego tener la capacidad de sensibilizarnos frente a las cosas que son importantes para ellos, porque un peluche puede ser igual de importante que un auto para un adulto. La cobijita puede ser igual de importante que a lo mejor, yo qué sé, el prendedor que nos dio nuestra abuela. Cualquier situación de pronto que los niños piensan, sienten respecto a sus propias pérdidas, lo que nos implica es de pronto tener que reconocer que lo que es importante para ellos también es importante para poder elaborar su propio proceso de duelo. Entonces nunca hay que minimizar, jamás, bajo ninguna circunstancia, lo que un niño siente cuando está experimentando un duelo. Importantísimo. Y bueno, ya empezaron a llegar las preguntas, doctora. Hay una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista, que es la cuenta oficial del programa, y dice así: doctor Mora, qué gusto tenerlo de nuevo. Le pregunto, cuando atravesamos un duelo por rompimiento de una relación de pareja, familiar o de amistad, ¿qué es lo que más duele? ¿El propio rompimiento o los recuerdos de lo vivido y el no poder cumplir lo planeado a futuro? Es una pregunta larga, pero... Se quebrantan muchas cosas. Fíjate que yo creo, Isa, que lo que duele más es vernos solos, vernos sin lo que de pronto representó esa relación de pareja, ese familiar. El muerto, el difunto o la persona que se fue de nuestras vidas ya no es parte de nuestra vida, y el duelo tiene que ver con nuestra propia posición frente a lo que perdemos. Eso es muy interesante, Isa, porque casi nunca pensamos que el duelo nos conlleva a nosotros, y el duelo es un proceso íntimamente relacionado a nuestra vivencia interna, no a lo que el otro dejó o al que se fue, sino propiamente al asumir que nos vamos a ver sin eso que perdimos, es lo que implica justamente este entramado donde vamos a ir poco a poco constituyendo la recuperación de nuestra vida. Así que una pérdida de esta naturaleza, me imagino que lo que más le pesa a una persona es verse despojada de todo lo que pensó y fantaseó y de todo lo que implicó su propia vida. ¿De qué depende la duración del duelo? ¿De la forma en que la persona asume su vida, de su filosofía propia de vida, o del dolor, o de la cercanía con la persona que se perdió? Es una pregunta muy interesante, Isa. Yo pensaría que el duelo en realidad no depende tanto de una duración, sino depende más bien del tipo de pérdida. ¿Eso qué implica? Que algunas personas transitarán por un duelo de 10 años y no tiene por qué ser patológico. Algunas personas transitarán por un duelo de 6 meses. La bibliografía nos refiere más o menos que un duelo normal, y lo quiero entrecomillar muy enfáticamente, dura aproximadamente 1 año y medio. Pero yo, que he entrevistado a muchos pacientes, me doy cuenta que esto no es verdad, que hay naturalezas del duelo que implican desde luego poder asumir que dependiendo justamente lo que se fue, lo que extraviamos o lo que perdimos, va a ser esta duración. Yo nunca lo pienso en tiempo, lo pienso más bien en proceso, Aiza. Será muy bonito que pensáramos el duelo como un proceso, no solamente como algo que conlleva un tiempo de tic-tac, ¿no? Ya somos prisioneros del tiempo como para que encima el duelo tenga que ser sometido a esto. Tiene toda la razón. Doctor Mora, yo por experiencia propia y experiencia de ver a mi mamá, sé que el duelo más difícil de superar es cuando pierdes un hijo. El duelo por la pérdida de un hijo es de las experiencias más dolorosas que cualquier persona va a vivir, toda vez que en nuestra mente no concebimos jamás que un hijo se vaya antes que un padre. Creo que esto es de las experiencias humanas más dolorosas, más confrontativas y que más trabajo implican elaborar para las personas. ¿Hay alguna diferencia en cómo viven el duelo los niños, las personas que no son niños y los adultos mayores? Claro que sí, hay una diferencia sustancial toda vez que nos encontramos en diferentes etapas de nuestro ciclo de vida. ¿Eso qué quiere decir? A lo mejor un niño va a perder algo, pero tiene toda la vida por delante. No creo que un niño alcance a dimensionar que su vida va a ser en futuro, pero seguramente algo tiene. Un adolescente, por ejemplo, que es muy interesante ver los duelos de adolescentes. Los adolescentes están llenos de duelo, Aiza. A ver, cuéntanos de eso. Los adolescentes pierden a sus papás de la infancia, pierden a su cuerpo de la infancia, pierden su identidad infantil y todo lo que ellos concebían de sí mismos. Todos son pérdidas, Todos en esa son etapa pérdidas. en que vas irrumpiendo de la vida, definitivamente. Claro, por eso son tan reactivos los adolescentes, ¿no? Un adulto mayor vive en el duelo de forma distinta, porque la escuela de la vida, si lo puedo decir de alguna manera metafórica, nos implica que de pronto vamos aprendiendo a perder. Creo que cuando ya llegamos a la adultez,
ya sabemos que perdimos muchas otras cosas para estar aquí. Creo que todos somos sobrevivientes de nuestra historia y de nuestros duelos y de nuestras pérdidas. Por lo tanto, creo que en ese sentido todos vamos a ir aprendiendo mucho de lo que nos implica esto y dimensionar, por lo tanto, el duelo de forma totalmente diferente. Hay que prestar atención entonces a todos los duelos, porque yo tenía la idea de que los niños sienten el duelo de una manera muy diferente y que les es más difícil afrontar el duelo, por ejemplo, de la pérdida de una mamá o del papá. Es un duelo tan doloroso quizá y tan inexpresivo porque no tiene palabras, no se dimensiona para un niño la pérdida, que sabes, ahí sí es muy curioso, la pérdida de un niño lo vamos a notar en la adolescencia o en la adultez. Todo lo que se perdió en esa primera etapa de vida tan importante porque se consolida la personalidad, va a ser algo que vamos a ver que más adelante y de forma progresiva va a aparecer con conflictos, a lo mejor con cuestión de adicciones, fíjate qué interesante, Wow. con psicopatologías diversas que van a afectar desde luego lo que tiene que ver con esta Entonces, ¿qué cuestión. es lo recomendable para que el niño transite el duelo de la forma más tranquila y que se adapte a la nueva etapa que llega después, que es la adolescencia? Claro, yo creo que lo más importante es el acompañamiento. Un niño no necesita que lo embauquemos con palabras que no va a comprender. Creo que el niño tiene que expresarse como sabe, con el juego, con los dibujos, con la presencia de los seres queridos que están cerca. El acompañamiento es fundamental para resolver cualquier duelo. Ser escuchado, ¿no? Ser escuchado, y a veces también ser escuchado en el silencio, Aisa, porque muchas personas que están en duelo no pueden hablar, no pueden verbalizar, perdieron la palabra. Y es importante que eso lo sepamos también. Vamos a una pausa, doctor Mora, y en breve vamos a continuar con este tema y vamos a ir directo al tema de cómo viven los adultos mayores, nuestros abuelitos, el tema de la pérdida de su pareja. Ya volvemos, sigan atentos a nuestro programa Entrevista Especial de Guía tu Cuerpo. Estamos de vuelta para continuar platicando con el doctor Gerardo Mora, psicoterapeuta, psicoanalista y uno de los especialistas que más nos piden por las redes sociales. Doctor Mora, hablábamos antes de irnos a la pausa de cómo los adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestros papás, ven el duelo de forma diferente. Hay mucha gente que refiere casos como de que se murió mi abuelita y poco tiempo después mi abuelito. ¿Les cuesta más trabajo? Claro, yo creo que cuesta más trabajo porque perder un compañero de vida de N cantidad de años me parece que es muy complejo. Si bien es cierto que hemos dicho en el programa que las pérdidas tienen que ver también con nuestra edad, también hay que reconocer que tienen que ver con las condiciones de vida. Y verse después de muchos años sin la figura amada, creo que representa justo un impacto traumático para un adulto mayor. Ahí hay que ser también muy comprensivos y sobre todo compasivos, Aisa, porque a veces pensamos que que la gente adulta, que las personas mayores pueden fácilmente lidiar con esto porque están llenas de experiencia, y lo que yo creo es que nunca estamos listos para perder algo, a pesar de que tengamos experiencia de vida. Entonces, esto conlleva justamente un tratamiento muy específico de comprensión, desde luego, y de lo que implica el acompañamiento a los que quedaron vivos en esa familia. Nunca estamos listos para perder algo. Coincido con usted totalmente, doctor. Y bueno, voy a insertar una pregunta que nos llega a través de las redes sociales y nos preguntan justamente el duelo, la pérdida de un familiar querido puede conllevar al suicidio. Es una pregunta muy fuerte y muy delicada. Voy a contestar con sumo cuidado. Me parece que sí, que en ocasiones, primeramente ante un duelo no resuelto, por ejemplo, lo que pasa es un estado depresivo, y un estado depresivo desde luego nos puede conllevar rumiación o lo que tiene que ver con cuestiones suicidas, así que desde luego que puede ocurrir. Por eso ahí es importante la observación. Hay gente que vive el duelo de forma silenciosa, ya decíamos que hay duelo sin palabra. La familia, las redes de apoyo tienen que representar siempre un acompañamiento y un andamiaje que nos permita sortear esto, justo para estar revisando si una persona es proclive a este tipo de cuestiones. ¿Cómo lo sabemos? Si es depresiva, si ya tendía inclusive antes de la pérdida a una cuestión de estar muy pegado, por ejemplo, con la persona que perdió o con la situación que de pronto también está perdiendo. Ahí tenemos que ir como
muy delicadamente transitando con esa persona para evitar que haya un suicidio. Recordemos que hay especialistas y desde luego para eso estamos los profesionales, pero a veces son personas que aparentemente están bien y que no comentan prácticamente nada. ¿Hay forma de prepararnos ante la muerte inminente de un familiar querido que está atravesando una enfermedad terminal? No podemos adelantarnos al duelo porque no hemos perdido, pero sí podemos hacer preconcepciones de lo que va a implicar una pérdida, una enfermedad terminal, lo que implica de pronto una situación que dejó a una persona en un estado que no es conveniente para su propio bienestar. Voy a decir un poco algo que quizá pueda sonar complejo de entender, pero a veces como la precuela de la muerte puede ser un regalo para la gente que se queda viva. ¿Y eso qué implica? Que de pronto vamos asumiendo poco a poco y progresivamente que esa persona que está necesita descansar, que esa persona que está ya no es la que fue y que esa persona que está sufriendo, padeciendo, de pronto va a transitar hacia un estado donde seguramente va a poder estar mejor sin este dolor y sin esta condición que de pronto es la que le está azotando. Y eso creo que ayuda tanto a la persona que va a fallecer como a la persona que de pronto está perdiendo. Que casi nunca pensamos, Isa, en los que se van cuando están viviendo su propio duelo por su propia vida. Y eso creo que es otro tipo de dimensión, si lo piensan, mucho más delicado que lo que implica solamente pensar al que pierde. Nos llega otra pregunta, doctor, a la cuenta de @IsaEntrevista y nos pregunta: doctor Mora, yo estoy padeciendo un cáncer terminal y mi hijo, que es adolescente, ya no me quiere ver. Yo supongo que sea porque he perdido mucho peso, estoy muy demacrada y creo que teme no reconocerme. ¿Qué debo hacer? Me queda muy poco tiempo de vida. Muy delicado el caso, me parece que si él no quiere verla hay que ser muy respetuoso de eso. Creo que ella tiene que buscar la manera de estar cerca sin estar necesariamente favoreciendo una situación traumática, pero creo que aquí el elemento más importante va a ser la familia y las personas que están alrededor. Seguramente este chiquito adolescente está transitando justamente un duelo con lo que nos lleva a pensar la pregunta pasada y ahí tenemos que acompañarlo de otras maneras, ¿no? Si no quiere ver a su mamá, ella tiene que entender que no es porque no quiera verla, sino por lo que le implica a él asumir que su mamá ya no es la que él conoció. Entonces creo que la pregunta se escucha angustiada. Yo le diría que si está en este momento de su vida donde sabe que va a llegar el final inexorablemente, es importante que acepte esta parte. Y al chiquito, al adolescente, a su hijo, creo que será muy importante que este acompañamiento familiar en este momento a las personas que le tenga confianza pueda acercarse, pueda transitar. Y voy a decir algo extraño, pero creo que es importante decirlo, puede escribirle a su hijo y su hijo puede escribirle a ella. A veces desestimamos el valor de las palabras y creo que a veces dejar un fiel testimonio de un momento específico de la vida cuando sabemos que nos vamos va a ser algo importante. Entonces que se escriban mutuamente, quizá no puede verla físicamente, pero puede ver sus palabras y eso sí no va a poder negarse a hacerlo. Las personas que son muy melancólicas sufren más las pérdidas de un familiar querido o que tu pareja te dejó, que es otro tipo de pérdida, o que pierdes algo poderoso en la vida. Qué bueno, Isa, que tocas el tema de la melancolía. Fíjate que la melancolía podemos decir desde el punto de vista psicológico y psicoterapéutico que es un duelo nunca resuelto. Un melancólico se entrega a la muerte, se entrega a la pérdida y nunca logra restaurar o restablecer lo que de pronto era antes de esta pérdida. Entonces un melancólico, o el estado melancólico, mejor dicho, podríamos decir que es un estado mental en el que una persona ya no logra de ninguna manera conectarse con las diferentes aristas de la vida y lo único que hace es rememorar lo que ya perdió. Y al rememorarlo, eso impide que pueda tomar nuevas cosas o nuevos objetos que están en la vida y obviamente lo lleva a un estado de detrimento mental, psíquico, desmotivacional, progresivo, desorganizador y fulminante para su propia existencia. ¿Qué tan verdadero o falso es esta frase en cuanto al duelo que dice el tiempo lo cura todo? Yo creo que no es así, creo que el tiempo es un factor importante, Isa. Desde luego hay muchas cosas que van cauterizándose con el tiempo, pero de ninguna forma es suficiente. Creo yo que aquí hay que rescatar mucho en este programa lo que importa el papel activo del doliente o del duelante, como podríamos pensar, de la persona que esté en duelo. ¿Y por qué lo digo así? Porque no es que pongamos a madurar una manzana. El duelo nos implica propiamente que tengamos un papel que nos conlleve acciones, que nos conlleve de pronto transitar por estados en los que no nos gusta estar y transitar desde luego por situaciones que nunca imaginamos que podríamos vivir al final. Doctor, y a una persona que está atravesando el duelo, ¿qué palabras o qué consejos o
hijo? ¿Qué expresiones no les debemos decir? Tienes que apurarte porque tienes toda una vida por vivir, hay cosas que te están esperando, no exageres, no pasa nada, estás mejor sin eso que perdiste, ya está descansando. Creo que la gente en el afán de ayudar a una persona dice cosas que de pronto no son coherentes para las personas que pierden, y ahí eso nos implica desde luego que podamos más bien ser receptivos del silencio, y a lo mejor la mejor palabra que podemos usar es estoy contigo y te acompaño. Lo que tú necesites en este momento de mí, si yo puedo dártelo, te lo ofrezco y te lo doy con mucho gusto, pero no forzar ni hacia que se cure el duelo, ni hacia que de pronto pase rápido, porque el duelo no se cura, el duelo se acompaña. El duelo se acompaña, esa es una buena frase. Y doctor, ¿es verdadero o falso que las mujeres sufren más al perder a una pareja o a su esposo? Creo que no, quizá tendría que ver con más bien una cuestión de estereotipos, ¿no? Culturales, donde damos por hecho que una mujer va a quedar como más desvalida. Son ideas antiguas que en realidad hoy por hoy no se usan. Vemos que tanto una mujer como un hombre sufren el duelo de la misma manera, sobre todo con el tipo de vinculación que existe en el presente, que son vínculos altamente dependientes. Ahí tenemos que tener esa precaución. Doctor Mora, vamos a tener que regresar al tema de cómo los niños viven las pérdidas, porque nos han llegado varias preguntas a la cuenta de @AISAEntrevista y me parecen muy importantes. Le preguntan, ¿cómo saber si mi hijo está viviendo un duelo? ¿Qué tanto conocemos a nuestro hijo, no? Contestar una Esa pregunta es la pregunta con una que usted ¿no? le regresa. Claro, yo creo que un niño cuando está transitando por un duelo drásticamente cambia su comportamiento. Depende de la edad del niño, pero lo que podemos ver es episodios de enuresis, es decir, que se empiezan a hacer pipí, de encopresis, que se empiezan a hacer popó, o que de pronto dejan de hablar ante situaciones justamente que pues no están pudiendo verbalizar, como ya dijimos en el programa hace rato. Creo que eso sería un indicador, un estado de irritación incomprensible en el que nos damos cuenta de que el niño deja de estar viviendo las cosas placenteras que antes le gustaban, o un estado donde está aislado y apartado cuando vemos que era un comportamiento diferente. Creo que ahí es cuando podemos ver signos de alarma que sí nos conllevan no atacar al niño con preguntas, pero sí indagar de pronto como suavemente y sutilmente lo que está implicando eso para un niño. Son tan pequeñas en ocasiones las pérdidas de los niños que de pronto los adultos no las vemos con nuestros ojos. Entonces ahí hay que tener un microscopio psíquico, así lo llamaría, que nos permita justamente adentrarnos a esta mente infantil. Ahora, la muerte. ¿Cómo le explico a mi hijo qué es la muerte? ¿Qué herramientas le puedo dar para enfrentar una pérdida tras la muerte de un ser querido? Creo que es muy importante. En México se vive la muerte de una manera distinta y en algunos países cercanos también, pero ¿qué herramientas le doy a mi hijo para entender la muerte? Primero hay que ver qué entiende él por la muerte. Yo siempre recomiendo la pregunta: hijo, ¿sabes lo que es la muerte? Hijo, hija, ¿no? Pequeño, pequeña. ¿Qué implica esto? Que no podemos llegar con un concepto que ellos no entienden. Entonces hay que hablar con nuestros hijos sobre la muerte. Sí, desde luego es muy importante. ¿Cómo? Justamente me parece que dependiendo de la edad del niño o de la niña, hay que hablar de los estados transitorios que tenemos en la vida. Y hay que decir, hijo, hija, así como ahorita respiramos, vemos, sentimos, hay un estado en el que ya no hacemos eso porque nuestro cuerpo pasa a un estado distinto. Eso implica que la trascendencia, quizá es una palabra muy elaborada, pero quizá eso implica que el estado en el que tú conociste a esta persona que tan importante fue para ti, a lo mejor ha cambiado. Y eso implica que tú ya no lo vas a ver físicamente, pero todo lo que él o ella de pronto te enseñó, de que de pronto estuvo cerca de ti, va a ser lo que va a sobrevivir y a través de lo cual va a vivir. Es un cambio de estado. Creo que decirle eso a los niños es importante, dependiendo también desde luego las creencias religiosas de las familias, porque hay gente que lo puede atacar. Importantísimo tener eso claro. Claro, entender desde su religión cómo conciben la muerte. Yo creo que lo único que nunca es bueno para la muerte y para explicar el tema de la muerte de un niño es el silencio, porque hay gente que no permite que sus hijos vayan a los sepulcros, que los hijos vayan a los velorios. Yo creo que sí, porque la elaboración empieza cuando uno ve y cuando uno palpa lo que perdió. Y si negamos esto en los niños, haremos un error muy grave para ellos. Valiosísimo, doctor, esto que nos acaba de decir. Bueno, todo el programa, se nos quedan muchas preguntas, así que no se extrañe si lo volvemos a invitar para hablar de este tema que es muy importante y que a todos, en algún momento de la vida, pues nos golpea y porque lo atravesamos. Y hay que saber cómo atravesarlo mejor. Gracias por estar hoy con nosotros aquí, doctor Mora. Un gusto muy grande, como siempre. Muchas gracias, Aisa.
Gracias. Y bueno, ahí está, ya lo dijo el doctor Mora. El duelo es una emoción fuerte, a veces abrumadora, e implica la sensación de muchas emociones diferentes a través del tiempo. Pasar por cada una de sus etapas ayudará a que la persona acepte la pérdida de un ser querido. Con esto cerramos. Cuídese mucho y ámese más, que cuerpo hay uno solo. Hasta la próxima.